Buenos días, mi nombre es Romina Oces, soy graduada de la Escuela Superior de Medicina y estoy trabajando junto al equipo de Principios de Oncología y voy a compartir este primer cuatrimestre junto a ustedes. Espero verlos pronto y compartir algunas dudas e intercambiar conceptos de esta primera clase, de las cuales Cecilia ya estuvo hablando una parte inicial sobre la historia y estadificación en enfermedad oncológica. La idea es repasar algunos conceptos que tienen que ver con principios de tamizaje o screening o cribado, como a ustedes les guste decir. Y para eso la idea es repasar algunos conceptos que tienen que ver con lo que estamos visibilizando en la pantalla, que son principios eh, relacionados y desarrollados por Wilson y Schaffner, y los que ya conocemos, que son los de Fram y Carson. En este caso, lo que buscamos de estos dos criterios es conceptualizar. Siempre es importante volver a saber y definir algunas definiciones que tienen que ver con lo que nosotros queremos interpretar de estos estudios. ¿Qué es lo que queremos buscar? ¿Qué es lo que queremos analizar? Y para ello necesitamos entender por qué es importante tener presente estos dos principios. Cuando nos referimos a los criterios o principios de Wilson y Younger, em, tenemos que pensar el sentido de un screening o el sentido de un tamizaje. Entonces, debo pensar tal vez en tres preguntas importantes que yo me tengo que hacer, ¿no? Entonces, pensaría en principio em, si la enfermedad vale la pena buscarla, ¿no? Entonces tengo que pensar en la frecuencia, en la importancia, en la historia natural que puede llegar a tener esta enfermedad conocida. Si tiene una fase detectable, ¿sí? Esto es importante para pensar en qué tipo de estudio voy a seleccionar para la búsqueda de esa enfermedad. Lo otro es que tengo que pensar si lo puedo detectar bien, si tengo un test adecuado, si es seguro, si es aceptable para la población, si es de bajo costo. Y lo otro es si sirve encontrarla de forma temprano. Uno tiene que saber que hay algunos sesgos que tienen que ver con algunos estudios que hablan sobre esto, ¿no? El pensamiento mágico de que si yo detecto una enfermedad en etapas tempranas, la posibilidad de curas son más altas y viceversa, eso no es tan real. Entonces, en este caso, cuando hablamos entonces así de la enfermedad, de las enfermedades y los criterios de búsqueda para screening o cribado, Fram y Carson dicen lo siguiente, ¿no? Si nosotros lo que vamos a evaluar en el screening realmente funciona, ¿eh? Lo que yo tengo que pensar acá es detectar antes, si detectar antes mejora la mortalidad, eso es importante, ¿no? Porque nosotros beneficiamos, debemos buscar epidemiológicamente el beneficio a las tasas de mortalidad, ¿no? No tanto así de sobrevida, ¿no? Pensar de nuevo en lo mismo, cuando nosotros seleccionamos un método de análisis o un test de búsqueda, nosotros debemos pensar en la sensibilidad y en la especificidad del estudio elegido y
también pensar en que sea un test reproducible, ¿sí? Cuando nosotros consideramos qué beneficios superan a los daños, tenemos que pensar y tener presente el falso positivo, que es algo que puede aparecer, el sobrediagnóstico y el costo. Entonces, volvemos a esto que es importante, que lo volvamos a repasar, que tiene que ver con los conceptos de nuevo de los criterios de Fram y Carson, em, donde tenemos que seleccionar si la enfermedad debe ser prevalente y causar importante mortalidad, si debe tener una fase preclínica prolongada, si debe existir métodos diagnósticos para esa etapa preclínica, si hay algún tratamiento efectivo dirigido para este tipo de enfermedades. Este tratamiento debe ofrecer mejor pronóstico y menos daño que tratamientos tardíos. Volvemos a lo mismo, el riesgo y el beneficio del screening, que es lo que hablábamos nosotros en relación a los tipos de test o que seleccionamos para la búsqueda poblacional. Y volvemos a lo mismo, identificar y determinar algunas cuestiones que tienen que ver con el sobrediagnóstico, el diagnóstico precoz sin beneficio o plantear el beneficio verdadero. Acá vemos en esta diapo el beneficio en cáncer de pulmón, em, población general versus población y cánceres incidentales. Les diría que comparativamente y la relación de ambos grupos es em, bueno, entonces como les decía, en relación a la población de alto impacto y la evaluación de los cánceres incidentales, aquí demuestra el beneficio ante el riesgo poblacional, la búsqueda de estudios dirigidos con el propósito del beneficio en la mortalidad de los pacientes seleccionados, disminuyendo, por supuesto, el daño. En este caso en particular, los estudios más relevantes a considerar en relación a patologías poblacionales, debemos considerar la mamografía en las patologías del cáncer de mama. Son estudios solicitados entre los 50 y los 69 años, según las guías del Ministerio de la República Argentina, pero ahí es donde nosotros debemos evaluar algunos criterios, antecedentes de primer grado, de cáncer de mama, antecedentes de diagnóstico de cáncer de mama a edad temprana, que implicaría la búsqueda
del cribado mucho antes de lo dispuesto en las guías. Por supuesto, en el cáncer de cuello uterino también es una patología a considerar y como instrumento de búsqueda en la población general, el Papa Nicolau ha sido un instrumento que ha beneficiado mucho al diagnóstico de etapas preclínicas y de etapas iniciales sobre infecciones por HPV o lesiones premalignas, por lo que hoy por hoy, según las guías, ha determinado la necesidad de iniciar la toma de Papa Nicolau a partir de los 25 años y el test de HPV a partir de los 30 años. Con respecto a las patologías del colon, uno debe entender y lo importante de la búsqueda del cribado de estas patologías. También ha demostrado beneficio la colonoscopía a partir de los 50 años en toda persona, siendo hombre o mujer, en la búsqueda de el diagnóstico y de los hallazgos de enfermedades colónicas. Con respecto a las enfermedades del pulmón, en personas fumadoras de alto riesgo, la tomografía de baja dosis se está utilizando como una estrategia y una alternativa terapéutica de tamizaje para este tipo de pacientes, en realidad personas fumadoras que generan alto impacto sobre el alto riesgo para enfermedades oncológicas pulmonares. Para la próstata, esto diría que tiene un párrafo aparte, el antígeno carcino prostático es un estudio de análisis hematológico, pero de los cuales hoy la indicación debe ser más individualizada, no así poblacional, y es una decisión de cada médico tratante. ¿Cuáles son los riesgos de un tamizaje? Bueno, a considerar los falsos positivos, pacientes sanos que ingresan a cascadas diagnósticas y donde generan mucho estrés y mucha angustia al paciente que se encuentra en estudio. Los falsos negativos aportan informaciones erróneas y falsa tranquilidad. El sobrediagnóstico, la interpretación de una enfermedad que nunca va a dar síntomas, eso también debemos considerar a la hora de solicitar estudios. Los sobretratamientos, administrar tratamientos innecesarios. Por consiguiente, siempre hay que tener en cuenta en estas cuestiones la sensibilidad de los estudios, la especificidad de los estudios y los valores predictivos de estos estudios. Como conclusión, en relación al cribado o tamizaje, en oncología nosotros entendemos que constituye una estrategia de salud pública que nosotros debemos dirigir estos estudios a la detección de enfermedades en poblaciones asintomáticas. El objetivo es muy claro, reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida. Siempre que pensemos en evaluar y en realizar screening o tamizajes poblacionales, debemos tener presentes estos criterios que verbalizamos hace un ratito, como y de Jagner, los de Fram y Carson, donde em, el balance entre el beneficio y el riesgo sea favorable. Siempre es importante tener presentes estos principios. Es fundamental comprender que los estudios de tamizaje no están exentos de efectos indeseados o adversos. Por consiguiente, volvemos a nombrar el sobrediagnóstico, el sobretratamiento y la generación de falsos resultados o sesgos. El enfoque actual del tamizaje debe sostener una mirada crítica basada en la evidencia. Uno tiene que entender
que cuando nosotros seleccionamos estudios, independientemente de lo que planteamos, debemos entender que deben estar eh, consensuados y contemplados dentro del margen del criterio de evidencia orientado a la detección temprana. Em, Nosotros queremos la identificación de enfermedades cuya intervención modifica la historia natural, eso es importante, y modifique la supervivencia. Em, Cuando hablamos de tamizaje y de cribado, no nos tenemos que olvidar que estamos siempre frente a población sugestivamente sana y por consiguiente cuando planteamos estudios debemos tener presente un montón de parámetros para analizar y para poder fundamentar el beneficio de cada cosa que nosotros brindemos como instrumentos de la salud, con herramientas necesarias y que tengan una vinculación importante para con las personas a tamizar, ser prudentes a la hora de elegir un estudio, tener el conocimiento necesario para poderlo sostener y no caer en las cascadas diagnósticas que hacen a que el paciente se vuelva rehén de múltiples estudios innecesarios que generan altos costos en la salud pública y por consiguiente nublan un poco la razón de nosotros como profesionales. Por eso es importante que cada vez que interpretemos y analicemos estudios, consideremos la necesidad de hacerlos y comprendamos el beneficio de cada una de las cosas que vamos a solicitar. Bueno, si por supuesto, si existen dudas, si hay alguna cuestión que no puedan resolver, la próxima clase, en el próximo encuentro, podemos charlarlo un poco. Si ustedes tienen dudas, lo resolvemos presencialmente. Ojalá podamos vernos pronto. Les mando un cariño y hasta el próximo encuentro.